Muchas gracias por estar acá apoyando este seminario en un día que sabemos que habían tal vez otras motivaciones, pero qué bueno verlos acá motivados, con ganas de aprender y aprender en base a los casos clínicos y a la experiencia que se va generando a raíz de ellos. Entonces, un poco el análisis del caso anterior ya se hizo. Afortunadamente, Tomás siempre estuvo en condiciones de poder bajar por sus propios medios, pero muchas veces una paciente que padece un edema pulmonar de altura está tan fatigado o las condiciones técnicas de la montaña son tan adversas que no permiten el esfuerzo físico necesario para que él pueda evacuar por sus propios medios y hay que montar un rescate y evacuarlo de alguna manera. Y es un poco eso lo que queremos enfrentar en esta primera parte teórica y luego Sebastián nos va a hablar específicamente del enfrentamiento y los primeros auxilios del paciente con una enfermedad de montaña, particularmente el edema pulmonar de altura. Lo que vamos a hablar acá es bastante genérico y se aplica para cualquier accidente, traumatismo o condición médica o de altura que gatille y que haga que evacuar algún accidentado o alguien con algún problema. Algunos conceptos generales. El traslado es uno de los elementos fundamentales en la cadena de rescate y dentro de ello el traslado tiene que ser bien realizado y cuando es bien realizado el objetivo se va a cumplir, que es salvarle la vida al accidentado. Ahora, cuando es mal hecho, mal planificado, puede poner aún en riesgo o agravar la condición médica que tenía el paciente e incluso poner en riesgo a los rescatistas y generar un problema mayor con más víctimas. En la montaña nos vamos a enfrentar a distintas condiciones de traslado y va a depender mucho de la zona en la que estemos, de la experiencia, etcétera, qué es lo que tengamos que hacer. Es muy distinto encontrarse con dos rescatistas que tengan que bajar a un accidentado o estar solo frente al accidentado. Es distinto tener que bajarlo por nieve que por un terreno rocoso o que sea un grupo muy grande para bajar un accidentado, lo que va a facilitar las cosas. Y obviamente es muy distinto poder disponer de un helicóptero para rescatar el accidentado. Y eso va a depender mucho de donde estemos. En Europa, probablemente, o en Estados Unidos, en cosa de minutos, si las condiciones climáticas lo permiten, ustedes hacen una llamada por teléfono y el helicóptero va a estar rescatándolo. Esa no es la realidad en los Andes y nosotros tenemos que estar preparados para ser autosuficientes. En algunos lugares, como por ejemplo el Parque Nacional de la Aconcagua, cuentan con helicópteros, pero también hay que saber que no son la panacea y que los helicópteros no pueden volar a toda hora del día y si las condiciones climáticas no lo permiten, el rescate en helicóptero no va a ser factible y tenemos que estar preparados para salir por nuestros propios medios con el accidentado. También las condiciones pueden ser aún más adversas, tener que enfrentarse a tener que trasladar y bajar por la pared de un accidentado, incluso de noche. Algunos conceptos generales que no es el objetivo de esta charla, pero un poco para orientarnos en qué parte viene el traslado. Siempre que enseñamos primer auxilio en lugares remotos, nosotros hablamos de una pirámide o un triángulo que cuenta con 3 puntas de cosas que hay que evaluar. Una de ellas es la evaluación de la escena, y ya pasando al accidentado es la evaluación primaria y la evaluación secundaria. En la evaluación de escena, que es lo primero que tenemos que ver antes de montar el rescate o el traslado, tenemos que ver cuál es el número de accidentados, el número de rescatistas, qué tan seguro es el lugar en el que estamos, qué posibilidad existe de que haya más víctimas o más accidentados y un poco cuál fue el mecanismo, si en el fondo fue algo traumático, fue por altura o es una cardiopatía que se descompensó, etcétera. Luego pasamos a evaluar el accidentado y aquí vamos evaluando y tratando a la vez en la medida que lo vamos resucitando y este es el clásico ABC de los primeros auxilios, que no es el objetivo de esta charla, pero sí motivarlos a que tomen cursos de primeros auxilios y ojalá los específicos en lugares remotos, los que no lo hayan hecho. Y luego ya pasamos a una evaluación secundaria para ya tener más detalles del accidentado o de la víctima y saber qué antecedentes tuvo, cuáles son sus signos vitales, qué síntomas presenta y ya eso tener una evaluación completa y de esa manera poder decidir si corresponde o no corresponde hacer el traslado. Y es un poco así como nos vamos a plantear ciertas preguntas. Uno, ¿cómo es la situación en la que estamos? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿El peligro pasó o aún es posible que sigan pasando más cosas? ¿El paciente está en riesgo vital? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuántos heridos hay? ¿Tenemos algún punto de GPS que nosotros podamos dar como coordenada de referencia a un potencial rescatista? ¿Cuáles son puntos geográficos de ayuda, alguna montaña alta, algún elemento que podamos permitir que oriente a algún rescatista y nos oriente a nosotros también? ¿Cuál es la condición del herido? Y básicamente ahí vamos a dar más o menos 5 categorías. Uno es un paciente sin lesión,
que puede caminar sin ayuda. Tal vez una cosa menor, puede caminar, probablemente no va a poder continuar con la ascensión o con la expedición, pero sí vamos a tener que rescatarlo. Que tiene una lesión leve, pero puede caminar lento y sin ayuda. Básicamente estos dos no son problemas, simplemente cambia el objetivo del cerro y pasa a ser más que nada tratar al accidentado, a la víctima, en vez de seguir ascendiendo. Alguno que tiene una lesión leve, pero que sí requiere ayuda para caminar, y aquí ya empezamos a la otra categoría, que es cuando tenemos que montar el traslado, el rescate y ver cómo vamos a evacuar el accidentado. Una lesión grave, que requiere atención y ayuda y que de todos modos vamos a tener que evacuarlo sin que pueda caminar por sus propios medios. Y la peor de las condiciones, cuando la víctima ya está muerto, que pierde urgencia, pero sí tiene un dramatismo mayor. ¿Qué tan lejos tiene que ser hecho el transporte? ¿Qué tan accesible es el lugar de manera que me puedan venir a rescatar, o cómo voy a salir yo de este lugar? ¿Qué posibilidades hay de realizar el rescate por cuenta propia? Somos varios con un accidentado, estoy yo solo con el accidentado, soy yo el accidentado y estoy solo. Todas esas cosas hay que tener en consideración. ¿Cuál es el equipo y el número de rescatistas? Y en eso considerar la preparación tanto en primeros auxilios como en técnicas de rescate, de escalada o de rappel, etcétera, dependiendo cómo haya que bajar al accidentado. Y si existe posibilidad de hacer el rescate, ya sea por medio terrestre, de manera asistida, es decir, que pueda venir alguien con una ambulancia, una camilla o algún otro medio motorizado, o existe alguna posibilidad de rescate aéreo. Ya con todas esas preguntas hechas y respuestas, nosotros ya vamos planificando cómo tiene que ser nuestra evacuación. Ya les comentábamos que hicimos todo el triángulo de la evaluación, el paciente ya está adecuadamente evaluado, está estabilizado desde el punto de vista de saber todo lo que podemos hacer en terreno ya está hecho antes de meterle una camilla. En el fondo, un paciente, antes de pensar en trasladarlo, si tiene una hemorragia que tenemos que contener, si hay que hidratarlo, si hay que hacer, dejar todo eso más o menos listo, de manera que lo único que nos falte al meterlo en la camilla sea sacarlo y no tengamos que ir haciendo cosas por el camino, si hay que ponerle una tablilla, si hay que ponerle una férula, etcétera. Ya estar hecho todo el manejo básico listo. Y obviamente uno muchas veces se preocupa del accidentado, empieza a montar el rescate, pero una de las cosas que va en paralelo, y en eso es fundamental la coordinación de todo el equipo que está, es dar aviso. Es fundamental tener un aviso previo a la salida, y eso debieran hacerlo como rutina y como norma. En el Club Andino Universitario existe una rutina y una norma y un formato estándar de aviso de salida en el cual están consignadas la ruta, los elementos que llevan, el nivel de capacitación de los expedicionarios y obviamente todos los teléfonos de contacto ante alguna potencial emergencia. Porque muchas veces pasa que se accidenta una persona y finalmente si él está en su nivel de conciencia obviamente va a poder aportar y decidir, pero si él no está adecuadamente consciente y no sabemos qué previsión tiene, a quién avisarle, etcétera, además se nos comienza a generar otro problema de cómo poder acudir en ayuda una vez que ya hemos logrado salvar la emergencia. Entonces es fundamental el aviso previo a la salida y el aviso durante la emergencia, y esto tiene que estar bien coordinado, y también previo a la salida tiene que haber un contacto establecido en la ciudad frente a una emergencia que probablemente estando yo en terreno va a ser la primera persona que voy a llamar y esa persona va a estar atenta, va a saber en qué condiciones estamos nosotros y él debiera ya en la ciudad poder montar la cadena de rescate. Y dentro de eso también para poder dar aviso, obviamente hacerlo o por radio o por teléfono celular, si es que estamos en algún lugar que tengamos red de celular. Y ya pensando si uno va a ir a una expedición más alejada y de mayor riesgo, debiera uno ojalá poder contar con algún dispositivo que nos permita dar emergencia. Dentro de ellos uno de los más simples y entre comillas baratos, y no quiero hacerle propaganda a nadie, son las balizas satelitales, una de las más conocidas es la Spot. Hay una que es la baliza por sí sola y otra que se puede conectar a algún tipo de smartphone y poder dar aviso y te permite dar las coordenadas exactas de dónde está y si ocurre una emergencia. Y obviamente ya mucho más avanzado es contar con un teléfono satelital que te permite contactarte directamente, contar lo que está pasando, etcétera. Pero es fundamental que a la medida que se va coordinando el rescate ustedes puedan avisar de manera que haya un equipo ya en la ciudad preparado o para recibirlos o para venir en búsqueda de ustedes. Por lo tanto, tenemos que evaluar antes de montar, como les comentaba ya de partir, cuál fue la patología, cuáles son las lesiones, la distancia, el tipo de terreno, los elementos disponibles, las personas y los materiales y obviamente tener todo esto en consideración. No es lo mismo tener que bajar, por ejemplo, una víctima de un edema pulmonar de altura que si nosotros estábamos en un campamento base y habíamos planificado y sabíamos que podía haber un edema pulmonar, una de las
dispositivos que permite tratarlo y descenderlo artificialmente son estas cámaras hiperbáricas portátiles tipo Gamut Bag, que de por sí pueden servir como camilla, pero implica que el paciente va a ir metido adentro y tenemos que poder evacuarlo de alguna manera, por lo menos hasta ya descenderlo, de alguna manera que podamos descender este tremendo globo entre varias personas. Obviamente esto no se puede bajar de una sola persona. Entre una víctima que puede estar sentado, que a lo mejor requiere un poco de oxígeno, pero que tal vez pueda caminar, y un paciente que tiene una lesión grave, fracturas que definitivamente no puede caminar. Todas esas cosas tenemos que tener en consideración al montar nuestra técnica de realizar la camilla, el traslado o de inmovilización. Otros conceptos también: conviene tomarse un minuto, sentarse y planificar lo que vamos a hacer, y no es actuar de manera instintiva ni impulsiva, porque eso a la larga les va a ir restando más tiempo. Entonces tómense un minuto, planifiquen, consideren todas las variables y las preguntas que dijimos anteriormente, y de esa manera decidan qué tipo de camilla o qué tipo de elemento de traslado voy a construir. Tómense el tiempo necesario para construirlo con calma, porque muchas veces pasa que se construye la camilla a la rápida, empiezan a caminar y a la primera quebrada, roca o cualquier desnivel, la camilla se desarma, el accidentado se cae, termina mojado, se accidenta alguien, y a la larga les genera mayor problema y pierden más tiempo porque tienen que deshacer y volver a hacer. Entonces, tomarse el tiempo necesario y armar con calma el método de traslado. Tiene que ser una construcción óptima, testéenla, ojalá con alguien no accidentado antes de subir el accidentado, de manera que vean que resista, que los nudos no corran, etc. Y en esto es fundamental la práctica previa. Acá básicamente en esta charla yo les voy a dar como un barniz, una pincelada, y mostrarles algunas fotos de los métodos que existen, pero es fundamental que ustedes ojalá tomen cursos, lo vean en los libros y los practiquen sistemáticamente, de manera que si en algún minuto tienen que hacerlo en la realidad, les salga fácil, fluido, y ustedes ya tengan cierta experiencia sabiendo cuál es más fácil, cuál es más práctico y cuál les funciona mejor a ustedes. Considerar obviamente al accidentado, por ejemplo, antes de meterlo a la camilla, si es que tengo que ponerle ropa de abrigo, si es que va a venir la noche o no, si tengo que meterlo dentro del saco de dormir. Pues si ya lo tienen amarrado en la camilla y dicen, no, en realidad va a ser frío, pongámosle la parca, van a perder tiempo. Consideren eso. Si van a tener que bajarlo por una pared, tengo que ponerle el casco, tengo que ponerle el arnés. Todas esas consideraciones antes para no ir perdiendo tiempo. Un paciente con un traumatismo encefalocraniano, con edema cerebral, se aconseja también que ojalá vaya en alguna posición que la cabeza esté un poquitito más alta que el resto del cuerpo. Todo eso tenemos que tener en mente antes. Y un poco en base a eso vamos a sistematizar algunos tipos de traslado y básicamente en base a dos variables, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Con un rescatista o con varios rescatistas, es decir, nuestro traslado es de larga distancia o de corta distancia, y un poco mezclando y cruzando estas distintas alternativas tenemos distintas posibilidades de traslado. Un traslado con un rescatista en un trayecto corto, por ejemplo, una manera simple, si es que ustedes están en un medio que les permita deslizarse, por ejemplo, como la nieve, es tan simple como subirlo a una colchoneta, subirlo a una manta de supervivencia o subirlo, por último, al toldo de una carpa, si es que no lo van a usar, y arrastrarlo por la nieve. Probablemente es lo más simple y lo más eficiente. Si estoy solo también y en un trayecto corto, pueden intentar el método del bombero, en el cual ustedes van a subir el paciente, lo van a tomar al hombro y lo van a tomar con su mano, la mano contralateral del paciente. Obviamente considerar que estos métodos les permiten trasladar por tramos muy cortos, son muy fatigantes y son muy incómodos para el paciente también, y hay que considerar que la condición del paciente debiera permitir tomarlo de esta posición, pero créanme que más de 10-15 minutos no van a aguantar ni el paciente ni ustedes en esa posición. Otra alternativa también es tomar una cinta como anilla, ponerla alrededor del paciente, ustedes se cuestan arriba de él, luego esa anilla la pasan por los hombros y lo pueden levantar y llevar a las espaldas. Pero también es bastante incómodo tanto para el paciente como usted, pero probablemente les va a permitir ponerlo rápidamente sobre la espalda. Esta es probablemente la técnica más aconsejable cuando está un solo rescatista y para ya trayectos más largos. Es la técnica conocida como cacolé, que se puede hacer con una cuerda, haciendo una anilla en 8, como se demuestra acá. También se puede hacer eventualmente con una mochila, invirtiéndola y usando las correas. Y lo que se hace la cuerda, se embarrila en el centro, y este embarrilado es donde se va a sentar el accidentado. Y una vez hecho eso, el accidentado se sienta y ustedes van a pasar el resto de las correas alrededor de sus hombros, y de esa manera es como lo van a llevar como una mochila, por así decirlo. Ahora, esto aquí se puede reforzar con alguna anilla o algún cordín que los junte sobre los hombros de manera que la cuerda no se deslice hacia atrás, y también eventualmente pueden poner algún guante o alguna cosa que les acolche los hombros. Obviamente hay que considerar que el paciente tiene que estar consciente y en condiciones de sentarse.
Esta es una demostración real también de lo mismo. En este caso se le puso una colchoneta para acolcharlo, que quedara más cómodo, y acá se había simulado una lesión de columna cervical y está inmovilizado y a la vez trasladado como un cacolé. En general esta técnica es bastante cómoda, más que nada para el rescatador, no tanto para el accidentado, y permite trasladarlo en distancias largas en senderos angostos. Ya con dos o más rescatistas para trayectos cortos, una alternativa es la clásica silla de bombero, la cual es altamente incómoda, altamente ineficiente, pero siempre se demuestra en todos los libros. Tenerla en cuenta. Ya pensando en algo un poquitito más sofisticado, ustedes pueden hacer el mismo 8 que hicimos anteriormente, con la vuelta un poco más larga, la pasan a través de los hombros, le acolchan y sientan al accidentado, y él puede ir apoyado ya en 2 personas. Pero obviamente en senderos angostos esto se hace difícil porque hay que considerar que tiene que tener al menos el ancho de 3 personas. Lo mismo, pero en este caso lo que se hace es, los rescatistas van con sus mochilas puestas y se enlazan bastones o piolet pasado a través de las correas de la mochila, los cuales se acolchan con algo y el accidentado se puede sentar arriba. Lo mismo mostrado desde atrás, un par de bastones, un par de piolets que se embarrilan con algún cordín, se pasan a través de las cuerdas y ahí van a sentar el accidentado. Esto es lo mismo, ocupan el mismo sistema base en el fondo, el cual ustedes pueden tomar 2 piolets y embarrilarlos, pero en este caso en vez de hacerlo de lado, lo hacen de frente y enganchan la pica del piolet a través de la correa de la mochila y se pone un rescatista adelante, un rescatista atrás, y son 2 sistemas con 2 piolets, entonces en realidad van a usar 4 piolets y se enganchan en la mochila de adelante, en la mochila de atrás, acolchan entre medio y el accidentado se puede sentar sobre eso. Es bastante más cómodo tanto para el accidentado como para los rescatistas y permite avanzar por senderos angostos en el sentido que no ocupan 3 personas de ancho. Pero no, obviamente también requiere que el paciente esté consciente y en condiciones de afirmarse. Si ya el paciente no está consciente o no está en condiciones de afirmarse y tenemos que llevarlo acostado, pasamos a la confección de camilla. Esto requiere obviamente más de 2 rescatistas y está diseñado para trayectos largos. Una de las técnicas más simples es tomar una chaqueta, le cierran el cierre, invierten las mangas y las meten por dentro y a través de eso ustedes lo enhebran con un bastón y lo pueden hacer con 2 chaquetas y de esa manera tienen una camilla. ¿De acuerdo? Bastante simple. El problema de la chaqueta va a quedar entera estirada, elasticidad va a quedar gigante, pero por lo menos les va a servir para rescatar el accidentado. Una técnica bastante simple y fácil. Se puede reforzar con cinturones, por ejemplo, si las chaquetas son muy elásticas y quieren que no sea tanto, con un par de cinturones o anillas pueden reforzarlo para que no se abra tanto. Otra técnica bastante simple también es tomar una frazada o el cubretecho, una carpa, y eventualmente lo ponen 2 bastones y lo pliegan en 3. De esa manera, con el mismo peso del accidentado, va a bloquear la camilla, no va a deslizar. También, como les digo, pueden reforzarlo con cinturones o con anillas de manera que no se tienda a abrir tanto. Ahora, ambos son en general para trayectos cortos porque la tela de la que ustedes están fabricando la camilla no es muy resistente y al poco tiempo va a tender a fallar, ¿de acuerdo? Ya pensando en algo un poquitito más resistente, está la confección de una clásica camilla de cuerda, el cual ustedes la cuerda la van a dividir más o menos en 3 segmentos. El segmento central, que van a hacer un zigzag, y van a dejar una mitad hacia un lado y una mitad hacia el otro. Y estas vueltas de zigzag tienen que tener el ancho del paciente. El paciente va a ir acostado acá a lo largo. Si la cuerda es dinámica, considerar hacer las vueltas mucho más cortas, porque cuando acuestan el paciente por el dinamismo va a tender a dar un poquitito más, ¿de acuerdo? En las orejas que quedan del zigzag, ustedes empiezan a hacer este nudo que se llama el ballestrinque y van generando estas orejas, una por una cazándola, con los extremos que quedan libres de la cuerda, tanto por un extremo como por el otro, y una vez que lleguen a la punta se va a devolver y va a enhebrar todas las orejas que ustedes van dejando libres. Y este es el aspecto cuando va en fase de construcción. Se fijan, ahí está la oreja, ahí va avanzando con los ballestrinques, en este otro lado ya terminó y ya se devolvió, y finalmente ustedes los ballestrinques los devuelven y lo aprietan sobre la oreja de manera que vayan bloqueando los nudos. Y este es el aspecto final, dejan las vueltas finales. Si quieren pueden reforzar con un par de bastones para darle más resistencia, pueden poner una colchoneta o ropa de manera que haya una interfase plana y no estas vueltas de cuerda en contacto directo con el paciente, de manera que no reciba tanta presión sobre las zonas de la cuerda.
La dejan acolchado y sobre eso pueden acostar el paciente. Y una vez acostado, pueden ustedes ponerse algún cordín en bandolera al hombro opuesto y con un mosquetón lo enganchan a la camilla y de esa manera ustedes no van haciendo fuerza con los brazos, con las manos directamente, sino que lo van haciendo con el hombro opuesto. Esta camilla es bastante cómoda para trasladarla, es bastante resistente, pero tiene que ser bien hecha desde un principio. Y el problema es que requiere rescatistas al menos 4, idealmente 6. Y ya considerando si eventualmente ustedes piensan que el accidentado va a tener que ser bajado por una pared o tener que ser izado por un helicóptero, eventualmente ustedes tienen que construir otras camillas, que aquí no les voy a mostrar el detalle, pero en los manuales pueden encontrar camillas tipo momia, en el fondo, que ustedes ocupan las mismas cuerdas y prácticamente dejan amarrado completamente al accidentado. En este caso sí o sí debe llevar puesto el arnés, porque una vez que sea izado, ya sea para rapelearlo por un helicóptero, el anclaje principal del accidentado va a ir de su propio arnés más el refuerzo que den las cuerdas de la camilla. Algunas nociones con respecto a rescate aéreo, como les digo, que lamentablemente en los Andes es una posibilidad bastante remota, ha pasado algunas veces. Donde más se da en general es en el contexto de heli-ski, en que el helicóptero está presente para que los esquiadores los lleva, los sube, los baja y si alguno de ellos se accidenta los rescata. Básicamente es el contexto más frecuente. Y en algunos parques, como le comentaba, como el Parque La Concagua, tienen un helicóptero dispuesto para rescate. Pero aparte de eso, es muy muy raro que en general alguien pueda contar con un rescate aéreo. Puede ser, pero en general no hay que considerarlo como la primera opción, ¿de acuerdo? Obviamente es el ideal para accidente de montaña porque el helicóptero lleva rápidamente al lugar que esté el accidentado, lo toma, lo lleva y lo deposita en un hospital. Ahora, lo que hay que considerar importante es que el objetivo del rescate aéreo es acelerar el rescate del accidentado y en ningún caso enlentecerlo, porque muchas veces se comienza a perder tiempo tratando de coordinar un rescate aéreo en el cual tal vez ustedes ya hubieran logrado sacar el accidentado. Entonces, en ese sentido, si ustedes lo ven como factible, es rápido, eficiente y la cosa está progresando, ok, denle curso. Pero si ustedes se dan cuenta que están perdiendo tiempo, que tienen que llamar a una persona, que tienen que llamar a otra persona, que tienen que esperar las condiciones necesarias, etcétera, empiezan a perder tiempo, lo descartan. O sea, si llega bien, pero ustedes empiecen a avanzar en el fondo y no sigan esperando eternamente el rescate aéreo, que tal vez nunca va a llegar. Ahora, si tienen la fortuna que frente a un accidente lograron rescatarlo, en un helicóptero ustedes, ya sea víctima o sea los que estén asistiendo a la víctima, tienen que saber cómo comportarse frente a un helicóptero, porque obviamente el piloto y el copiloto, la gente que está en la tripulación del helicóptero, no va a poder darle a ustedes ninguna indicación hasta que al menos ya esté alguno de ellos bajo el helicóptero. Entonces ustedes tienen que darle algunas facilidades al helicóptero para que aterrice y ustedes tienen que saber cómo comportarse y no estorbar el aterrizaje, ¿de acuerdo? Entonces, estas son más o menos las zonas o las áreas frente al helicóptero. La mejor área por la cual ustedes deben enfrentarse o la cual ustedes deben estar es de frente, siempre mirando de frente al piloto. Estas áreas pudieran ser aceptables para acercarse y de la mitad del helicóptero hacia atrás ustedes nunca debieran presentarse y acercándose al rotor de atrás, menos aún, ¿de acuerdo? Porque el rotor prácticamente es invisible cuando está girando, es bastante más grande de lo que ustedes pueden imaginar y está más que descrito accidentes que incluso han sido fatales por el golpe del rotor del helicóptero. Entonces, el que se vaya esto, una vez que ya el helicóptero se depositó en el suelo, ustedes debieran acercarse de esta manera y lo ideal es que ustedes, idealmente, ni siquiera se acerquen hasta que al menos se baje el copiloto y obedezcan las instrucciones que él les vaya dando, ¿de acuerdo? Básicamente eso es con respecto a cómo acercarse y cuáles son las áreas. Ahora, si el helicóptero se llega a posar en una ladera, ustedes siempre debieran, cuando se tengan que aproximar, de frente y desde la parte baja de la ladera. Acordarse que en la parte alta, relativamente ustedes van a estar más cercanos de las hélices principales y pudieran ser golpeados por ella. Entonces nunca hay que acercarse por la parte alta, siempre de frente y por la parte baja. Algunas señales que eventualmente ustedes pudieran dar al piloto antes de que él aterrice, porque al piloto le gustaría poder tener alguna referencia. En general, la que más le interesa saber, uno, es si los accidentados, las personas que están viendo en el helicóptero necesitan o no necesitan rescate, y segundo, en general lo que les interesa saber es la dirección del viento en superficie. En ese sentido, ustedes debieran pararse, ojalá siempre, dándole la espalda al viento, y esa es la condición que debiera poder ver el piloto.
Si el piloto les ve la cara, él asume que el viento viene de espalda de ustedes. Esa debiera ser la posición a quien esté dándole la referencia al piloto. Si pueden poner alejado a la zona en la cual el piloto va a aterrizar algún objeto vistoso y liviano que pueda flamear con el viento, ideal también. Y eso puede ser una cinta, cualquier cosa liviana que eventualmente pudiera flamear, pero que esté relativamente alejado de la zona en que vaya a aterrizar, para que por ningún motivo se vaya a ir hacia el helicóptero. Algunas señales: la señal pararse con los brazos abiertos haciendo una Y, eso significa yes, y eso significa recógenos, sí, ¿de acuerdo? Sí necesitamos rescate. Ahora, pararse con una mano arriba y una mano abajo representando una N, eso significa no, eso significa estamos bien, no necesitamos aterrizaje, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se paran así, dándole la espalda al viento, significa que sí necesitan que aterrice, ¿de acuerdo? No traten de aterrizar acá, es porque ustedes determinaron que por algún motivo pudiera ser peligroso para el piloto aterrizar. Ustedes pudieran hacer este gesto. Ahora, yo creo que es un poco patudo de parte de uno, si uno no tiene ningún conocimiento de helicóptero, poder decirle no aterricen acá, pero probablemente el sí o no, y ahí el piloto va a decir si aterriza o no. Estar acostado completamente en el suelo significa que necesitan ayuda médica. Y esta posición significa que tienen radio y eventualmente ustedes pudieran intentar contactarse con ellos si es que ustedes manejan la frecuencia en la cual pudiera estar el helicóptero. ¿Qué cosas no hacer? Ya lo comentamos: acercarse por la cola del helicóptero, nunca acercarse desde la ladera de arriba, no por ningún motivo usar ropas sueltas, gorras o cosas que se puedan volar. El viento que genera la hélice del helicóptero es muy, muy potente, sobre todo si están en suelo arenoso, va a tender a generar gran cantidad de arena y va a tender a saltarle a los ojos, así que idealmente siempre estar con lente o incluso con antiparras, de manera que ustedes puedan ver y no quedar cegados con todas las cosas que comiencen a volar con el rotor del helicóptero. Tampoco fumar. Por ningún motivo ponerse a correr cerca del helicóptero, y tampoco intentar usar luces o flashes de cámaras para llamar la atención del piloto, porque por el contrario pueden incomodarle aún más. Entonces, en resumen, un traslado frente a cualquier emergencia, ya sea médica, de altura, traumática, etc., lo más importante es que sea bien planificado y que tenga una lógica. El traslado, es importante que sepan que hacerlo con una camilla en la montaña es factible, sin embargo esa camilla lo más probable es que la tengan que construir ustedes, no esperar que llegue un rescatista con una camilla preconfeccionada. Es fundamental que ustedes conozcan la técnica, y en eso vuelvo a incentivarlos y motivarlos en que tomen cursos de primer auxilio, y ojalá los que son específicos en lugares remotos, porque ahí es donde sí se les van a enseñar a construir las camillas y ustedes sí van a practicar con sus propias manos cómo se realizan. Un buen traslado puede salvar vidas. Un mal traslado, por el contrario, puede empeorar el accidentado y puede generar más accidentados dentro de los rescatistas. Y lo que les estoy comentando, siempre practicar y entrenar antes de actuar. Muchas gracias.